¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el video, o bueno, hoy vamos a ver la información de lo que es la actividad del psicólogo en cuanto a diagnóstico y evaluación. Vamos a hablar de lo que es el diagnóstico, la evaluación y un poco de, digo, una vez hablando de ello, pues va a estar implícito en lo que se dedica, pero pues al final vamos a hacer un resumen con respecto a ello. Pero bueno, primero que nada, el diagnóstico es la forma que se tiene, sobre todo en lo que se apega a la medicina, es la forma que se tiene para identificar el factor o la causa de una enfermedad. Entonces, el diagnóstico tiene que ver con recopilar información. En este caso, primero vamos a hablar de esta cuestión de medicina, luego vamos llegando a psicología, porque la parte del diagnóstico nosotros la tomamos de allá. Pero en psicología tiene algunos problemas el diagnóstico. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, el diagnóstico cómo se maneja ya. Entonces, en medicina se maneja así. Se ven como ciertos síntomas. Los síntomas se asocian como con ciertas enfermedades y se hace un diagnóstico primero que nada. El diagnóstico en principio es una hipótesis hasta que se comprueba. O sea, si tienes como ciertas características, pues tienes una infección en el estómago, ¿no? Pero eso hay que comprobarlo con algún estudio, hay que comprobarlo con estudio, pues no sé, de sangre o cuestiones que tengan que ver con esto, ¿no? Pero aquí viene lo del problema en psicología. Nosotros no tenemos a veces un estudio específico para corroborar algo. Ustedes sabrán que cosas como la dislexia no es algo que se ve como tal. Es algo que tiene como ciertas características y vemos que la persona confunde ciertas letras y tal y tal, entonces decimos pues tiene dislexia, pero no es que nosotros podamos probarlo de alguna manera, como ver exactamente ahí está, a diferencia de un microbio, a diferencia de virus, bacterias y demás, ¿no? A diferencia de todo eso no podemos corroborar exactamente que sea eso, por eso los diagnósticos en psicología son como esta hipótesis con la cual trabajamos para poder ver la mejora con el paciente. Entonces, la idea de los diagnósticos en psicología debemos de tomarla desde esa perspectiva, por eso son diferentes que los de medicina, pero pues bueno, de ahí nosotros tomamos la iniciativa de diagnóstico. Entonces, la importancia del diagnóstico o lo padre del diagnóstico reside en el poder de comprender la situación del paciente. En este caso, en psicología, nos viene muy bien el diagnóstico. Si nosotros decimos que la persona tiene depresión, pues nosotros ya hemos estudiado que las personas con depresión tienen como cierto pronóstico, o sea, sabemos que van a ciertas cosas, sabemos que son vulnerables a ciertas otras cuestiones, entonces, como terapeutas nos podemos adelantar. Sin embargo, nunca debemos de dejar fuera la idea de que el diagnóstico es una hipótesis de trabajo. O sea, el diagnóstico es como decir, esto es lo más seguro que tiene, pero de alguna forma pues no lo hemos corroborado. Yo sé que en las clases seguramente ya han escuchado de más de una persona, más de uno de sus maestros, incluso a lo mejor de mí, decir, no, pues seguramente tenía tal, ¿no? Así como quitándonos un poco la barra de todo lo demás. Pero en realidad, como rigurosamente hablando, esta es una cuestión que nosotros no podemos manejar como algo seguro. ¿Sí, sí soy claro? Entonces, eso es algo importante de notar. Acuérdense que el diagnóstico es la hipótesis de trabajo que nosotros tenemos, pero nunca va a ser un algo que nosotros encontremos en el paciente. ¿Sale? Entonces, la hipótesis nosotros la hacemos de acuerdo a la información que tenemos. También tenemos que ser conscientes de que si tenemos pobre o poca información, pues entonces nuestro diagnóstico va a ser pobre. ¿Sale? O sea, va a ser como poco atinado. En este caso, entre más información haya y entre mejor se trabaje con la información, pues el diagnóstico va a ser más atinado. ¿Sale? Entonces, en la psicología, las conductas patológicas son multicausales. La idea, bueno, la cuestión es que la depresión, por ejemplo, tiene múltiples causas, no solo una. A veces hablamos esto de que, pues un descenso en la serotonina, pues bueno, lo pensamos de esa manera. O a veces pensamos así como de no ha tenido
no sé, como buenas relaciones interpersonales, pues esa es, ¿no? Pero en realidad es multicausal, o sea, es una suma de todos estos factores, a diferencia de los diagnósticos en medicina que sí tienen su causa, ¿sí? O sea, por ejemplo, independientemente de la conducta del paciente y tal, por ejemplo, en la diabetes, si tiene algún problema cerebrovascular, pues es porque la azúcar disminuyó. O sea, a veces no sabemos qué la hizo disminuir, pero sabemos que la hizo disminuir. En psicología a veces no es así. Los estados de ánimo depresivos pues pueden ser por alguna cuestión hormonal en el cerebro, pero también pueden ser por una cuestión del contexto de la persona, pero también pueden ser por una combinación de las dos, o puede ser por una cuestión hormonal transitoria, o puede ser por un chorro de cosas, ¿no? El comportamiento es de las cuestiones más complejas, y cuando digo complejas me refiero a esto, a multicausales o multivariables, ¿no? Es por ello que los diagnósticos se toman con mucha reserva en psicología. Por reserva me refiero a que se hagan como una hipótesis, ¿no? Por eso, a lo mejor les ha pasado, si han ido al psiquiatra o si han ido a más de un psiquiatra, de repente el diagnóstico cambia, porque luego dicen, chingado, entonces el otro psiquiatra no le había atinado. Pues no necesariamente, a lo mejor incluso el tratamiento que te dan es igual. Eso ya me ha pasado con varios pacientes, que les cambian el diagnóstico pero el tratamiento no lo cambian mucho, o siguen con el mismo diagnóstico pero el tratamiento lo cambian mucho. Y esto no es porque los psiquiatras no sepan lo que están haciendo, sino porque lo que están trabajando ellos son con los síntomas que están viendo, y el diagnóstico se lo dan al paciente como pues para que tenga algo como pues esto tengo, ¿no? O sea, para llenar como ese hueco que a veces tenemos, y también para comunicarse con otros profesionales. Por ejemplo, el psiquiatra para comunicarse conmigo, yo para comunicarme con el psiquiatra, tendríamos que utilizar estos términos. En lo personal, yo siempre digo, a mí me parece que tiene depresión, o tiene conductas depresivas, o tiene conductas de ansiedad y demás. En general no me gusta, sobre todo cuando me estoy refiriendo con otros profesionales, no me gusta como asegurarlo, ¿no? A menos de que ya tenga así como mucho tiempo y yo esté aplicando técnicas con una persona que tiene ansiedad y están funcionando, entonces eso ya me hace sentir más seguro de decir, pues mi paciente tiene ansiedad, porque estoy aplicando técnicas que tienen que ver para reducir la ansiedad, y pues le está reduciendo la ansiedad, ¿no? O sea, por eso a veces en clases me escuchan decir, no, pues tenía un paciente con ansiedad, bla, 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 precisamente porque pues ya lo he comprobado bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería con la cuestión de los diagnósticos. Tenemos guías diagnósticas, tenemos guías diagnósticas como son el DSM y el CIE en América. Me acaba de sacar un poquito de onda él. Está jugando acá atrás y no sé si escucharon por ahí, ocurrió un accidente. No muy grave, por cierto. Por eso no me levanté. Este, pero bueno, regresando a la clase, tenemos guías de diagnóstico como el DSM en América, es más famoso que el CIE, aunque lo pueden conseguir. Y también tenemos el CIE. El CIE va en el 11 y el DSM va en el 5. Estas son guías de diagnóstico, pero hay que entender, el DSM es de psiquiatras. O sea, esta es una cuestión que cuando nosotros lo estudiamos, tenemos que entender que está hecho para facilitarles el trabajo a los psiquiatras, no para facilitarle el trabajo a los psicólogos. Eso es algo muy, muy importante. Hay algunos psicólogos trabajando con ellos, sí, pero siempre es como para facilitar el trabajo del psiquiatra, porque es un manual de diagnóstico psiquiátrico. Entonces, el CIE tiene, como es de la Organización Panamericana de la Salud, apoyado por organismos mundiales, pues tiene más cuestiones de psicología y demás. Entonces, precisamente por eso en la Unión Europea y demás lo manejan con más popularidad el CIE. Y contempla algunas cosas más rápido, por ejemplo, cuestiones de transexualidad, cuestiones de identidad de género, y cuestiones hace los cambios mucho más rápidos, precisamente porque está alineado con estas organizaciones internacionales. Entonces, tenemos esas dos guías diagnósticas, pero también ocurre algo luego con los psicólogos que dicen, yo me sé todo el DSM. Pues sí, pero es que el DSM no te dice cómo trabajar con cada uno de ellos. Aún así habría que trabajar, y probablemente siempre hay que tener en cuenta que le puedes estar errando en el diagnóstico,
o algo puede cambiar. Entonces, pues bueno, eso es algo, en psicología los diagnósticos tienen que estarse checando porque existe dinamismo en la persona y este dinamismo puede ser que las condiciones que estén sosteniendo su conducta patológica pues cambien. Entonces, bueno, todo esto lo veremos un poco más a fondo por allá en séptimo semestre. Yo sé que esta ya se la estoy cantando mucho, pero pues es que si nos detenemos luego aquí no vemos nada, ¿no? Y si nos adelantamos a lo de allá, pues entonces allá ya tendríamos que meternos en otras cosas que no nos competen. Entonces, eso sería la cuestión del diagnóstico y ahora vamos con la parte de la evaluación. La evaluación tiene que ver con conocer las destrezas de lo que se evalúa. La evaluación no es nada más en psicología o en psicoterapia o en psiquiatría. Hay evaluaciones de deportistas, hay evaluaciones de empresas, hay evaluaciones de programas de salud, hay evaluaciones de todo, ¿no? Eso lo podemos entender. Entonces, la evaluación tiene que ver con conocer tanto lo que tiene a favor como lo que tiene en contra, en este caso un organismo, una persona, un individuo, ¿sí? Lo que tiene a favor para sobreponerse a la enfermedad y lo que tiene también en contra. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación, no solo estamos hablando de la persona, sino también estamos hablando de su contexto. Ahí hay una diferenciación entre la parte de diagnóstico y la parte de evaluación. Entonces, el diagnóstico tiene que ver como principalmente con la persona y la evaluación tiene que ver tanto con la persona, pero fijándose un poco más en el contexto y en las cosas que hacen que desarrolle como ciertas habilidades o que no las desarrolle. Entonces, bueno, la importancia de la evaluación es para el pronóstico del fenómeno. O sea, si nosotros tenemos evaluadas las habilidades y las destrezas de una persona, pues vamos a saber cuál es el pronóstico, o sea, qué tan rápido puede aliviarse. Nuevamente, en carreras como o en ciencias como la medicina, la fisiatría, además, es mucho más fácil dar un pronóstico porque están trabajando con cosas físicas y cosas pues que varían, pero varían poco. O las variables son medibles. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con la conducta, pues las variables, si bien son medibles a través de estadística, no a través como de números rígidos. Son tantas que algunas de ellas pues no son desconocidas. Entonces es importante que entendamos esta cuestión como de que la evaluación de alguna forma o el pronóstico que vamos a dar pues es variable, no siempre es como lo más cercano a lo que pudiera ser, pero como no como una certeza. Luego después tenemos que el diagnóstico, el diagnóstico generalmente se asocia con lo patológico y la evaluación con las habilidades. Esa sería como una segunda diferencia con lo que es diagnóstico y evaluación. Entonces, para cerrar ya rápidamente y no pasar mucho tiempo del video, el psicólogo clínico que se dedica al diagnóstico y a la evaluación tiene la tarea de conocer estos diagnósticos, pero también conocer la filosofía de los diagnósticos. La filosofía de los diagnósticos habla de qué es un diagnóstico. Entonces hay que entenderlo como lo que es, hay que entenderlo como una hipótesis de trabajo, no como algo físico. ¿Sí? Si nosotros empezamos a entender los diagnósticos o las etiquetas que le ponemos a los pacientes como algo físico, entonces estamos perdiendo como la esencia del diagnóstico. Y cuando hablamos de evaluación, nosotros también tenemos que entender que la evaluación tiene cierto margen de error porque hay muchas variables que no hemos medido. Me fascinan estas películas donde calculan, no sé, lo que va a hacer una persona en cierta situación. Eso, si bien salen las películas, pues precisamente nada más ahí se va, ¿no? Hace poco con esta serie de La Casa de Papel, donde calculan lo que va a hacer cada una de las personas, quién sí hace esto, quién no hace aquello, y con un margen de error cortísimo, pues eso no es posible. Al menos si lo haces de esa manera, pues le atinarás en algunas ocasiones y en otras ocasiones le errarás como mucho. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tampoco es una cuestión de predecir el futuro, pero sí ver como varios escenarios y ver en porcentajes cuál sería como más
más probable que sucediera. Entonces, la idea del diagnóstico es esa, darnos como una luz hacia dónde vamos caminando con la persona y cuáles son las cosas que tendríamos que modificar si quisiéramos modificar esos pronósticos. Entonces, pues bueno, hasta aquí el video, chicos. Nos vemos por ahí en la clase. ¿Sale? Chao.